Bienvenidos al sistema de puesta a tierra, a este webinar que ha sido muy interesante para todos ustedes, y lo más importante, que puedan comprender el día de hoy cuáles son los mitos y las realidades en las cuales se presentan en estos sistemas, en los cuales pues hay muchas dudas, y el honor de tener al ingeniero a la Universidad Nacional Autónoma de México para el posgrado de la especialidad de energía eléctrica, especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia, y con más de 10 años de experiencia en el tema de puesta a tierra y protección contra rayos. También es miembro del Comité Internacional de Electricidad de la Asociación Internacional de Seguridad Social, ISA, y también es director general de Segeléctrica México. Tenemos el gusto de presentarlo el día de hoy junto con ICA Procobre, porque para nosotros en ICA Procobre es sumamente importante que ustedes puedan conocer por qué nosotros estamos interesados en promocionar, difundir las bondades y lo importante que es tener un sistema de tierra. En ICA estamos preocupados por crear proyectos que traigan una cogeneración de cambio, que sean producido una seguridad en todos los demás. ICA Procobre es la Asociación Internacional de Cobre, por sus siglas en inglés. Nos dedicamos a la promoción y aplicación de los usos del cobre en todas sus ramas, pero mediante una adecuada gestión de la información. Tenemos alrededor de 30 oficinas en el mundo en donde nuestras acciones impactan a 60 países. Y dentro de ello nos dedicamos a crear proyectos que traigan una mejora continua en la calidad de vida en estos países en donde intervenimos. Tal es el caso de los sistemas de puesta a tierra, que es un sistema de seguridad tanto de la vida humana, del patrimonio de las familias y también de los equipos y de la industria y comercio. Por eso es importante y por eso es que impulsamos la incorporación de los sistemas de tierra en todos los procesos constructivos y procesos de mantenimiento, tanto en vivienda como comercial e industrial. Tengo el gusto de dejarlos con el ingeniero Braulio Alzate, quien el día de hoy podrán conocer ampliamente todo acerca de este tema tan interesante, y sobre todo al final de esto haremos preguntas y respuestas. Les pedimos que si tienen sus preguntas puedan escribir su nombre y el país en el cual se encuentran para que él pueda ubicar las condiciones del suelo y pueda responder de la manera más clara. Ingeniero Alzate, todos los micrófonos para usted y gracias. Buenos días a todos, buenos días Mari Carmen, Adriana, muchas gracias. Quiero empezar saludando a todos los asistentes, agradeciéndoles por tomarse el tiempo de participar en este webinar, que como bien dice Mari Carmen, tiene como principal objetivo hablar sobre los mitos y las realidades de los sistemas de puesta a tierra y las particularidades que tenemos con respecto a algunos países de la región. Por eso es importante que en sus preguntas anoten, por favor, el país del cual nos acompañan. Le agradezco entonces a ICA por el espacio para hablar sobre esto, y comienzo hablando sobre el origen de la palabra, ¿cierto? El origen del mito. Proviene del griego, que significa fábula, y es una explicación prelógica o simplista, que es incompatible con la ciencia y el pensamiento moderno. ¿Sí? También es una persona o cosa a las que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, que es precisamente una de las prácticas comerciales que existe hoy en día en sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos, dado que se le están atribuyendo facultades o propiedades a distintos elementos que no tienen nada que ver con la realidad. Y en contraste, entonces, la realidad proviene del latín, que significa la desiniencia de abstracción, realis, que es el modo de ser las cosas en cuanto existen fuera de la mente humana o independiente de ella. Básicamente eso significa que no está sujeto a nuestra percepción, sino que es por sí mismo algo que cumple o que tiene una característica específica, que es una contraposición a lo fantástico o a lo ilusorio. Comienzo también haciendo referencia al señor Warren Lewis, quien plantea que la búsqueda de una buena puesta a tierra es similar a la búsqueda del Santo Grial o del Santo Cáliz, en muchos aspectos, dado que, según la leyenda, se disipa y se desaparece cuando se acerca a él alguno que no es puro y santo. Y también hago alusión al doctor Horacio Torres, eminencia en
en el tema de protección contra rayos, que dice que la picardía y la osadía de muchos es impresionante en relación con los temas de tierra y los rayos, porque muchos son expertos cuando se trata de ganar dinero, pero nadie es responsable cuando se trata de ver qué pasó con lo que se suponía que protegía. También quiero mencionar que en sistemas de puesta a tierra suele decirse que los electricistas hacemos lo mismo que los médicos, que cubrimos nuestros errores con tierra, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de desmitificar un poquito el tema. Y empezamos con el primer mito. El primer mito es que los temas de tierra son fáciles y por lo tanto cualquier profesional de la electrotecnia está graduado en ella, y a eso se le suma otro, que es que sobre sistemas de puesta a tierra no hay nada escrito, que es una frase que suele escucharse en profesionales de la electrotecnia. Aquí una muestra de las ciencias que intervienen en el conocimiento de los sistemas de puesta a tierra. Son una gran cantidad de ciencias de las cuales hay que tener conocimiento, en algunas a profundidad y en otros superfluo, pero es necesario contemplarlos todos porque todos intervienen como un parámetro variable dentro de las características de los sistemas de puesta a tierra. Las normas que hablan sobre sistemas de puesta a tierra, por solo mencionar algunas, ahí podemos observar 8, 10, 12 documentos. Y si ustedes observan, en cada uno de los documentos está su correspondiente adaptación a algunos países de la región. Entonces, donde ustedes observen NTC, significa Norma Técnica Colombiana, y el equivalente, por ejemplo, en México sería la NOM, que es la norma oficial mexicana. Bueno, existe un ámbito de aplicación para cada sistema de puesta a tierra. Como ustedes pueden observar en la imagen, desde la generación hasta el uso, nosotros podemos tener varias razones por las cuales conectar un sistema al sistema de puesta a tierra, es decir, una instalación eléctrica o la envolvente de un equipo, y cada uno de esos propósitos está regido por un documento. Es decir, si tenemos la fase de generación, tenemos la posibilidad de aplicar la IEEE 80 o el NEC, si fuera el caso de una generación en baja tensión. En la fase de suministro podemos aplicar igual la IEEE 80 o podemos aplicar el NEC para la parte de baja tensión. Adriana, tenemos sonido de otra parte. ¿Me puedes apoyar con esto? Sí, un momento, por favor. Bueno, gracias, Adri. Y en la fase de consumo también hacemos referencia al NEC y a todas sus adaptaciones. Vuelvo y repito que es lo importante de conocer los países de los cuales nos acompañan, en el sentido en que cada país adapta un documento y ese documento toma un nombre distinto y unas características distintas de acuerdo a la región. Y pueden existir otros usos como pueden ser el control de estática, la protección contra rayos, entre otros. ¿Sí? El siguiente mito es que no es una puesta a tierra si no existe una varilla. Para todos aquellos países de la región que han adoptado el NEC, se pueden remitir a la sección 250-52, que menciona los tipos de electrodos de puesta a tierra que pueden existir, desde la tubería de agua, la estructura metálica del edificio, un anillo alrededor del edificio o los electrodos embebidos en concreto. Son algunos de los electrodos que permite la norma. Suele hacerse honor a la varilla en el sentido en que la gente piensa que la varilla es la única forma de hacer la puesta a tierra, pero en realidad existen muchas otras formas de construir. Sin embargo, también, debido a que comercialmente la varilla es un elemento importante en el sistema de puesta a tierra, quiero presentar un análisis de la sensibilidad de algunos parámetros de los electrodos, como por ejemplo el diámetro. En esta gráfica puede verse como la pendiente es bastante baja, lo que significa básicamente que si yo inicio en el eje de las X con un diámetro de media pulgada, incrementar el diámetro hasta 2 pulgadas no me representa una disminución sustancial en el valor de resistencia de puesta a tierra que yo puedo esperar en un electrodo. Es decir, electrodos más gruesos suelen ser dinero enterrado que no me representa o que no me retribuye un beneficio sustancial. Mientras que, por ejemplo, la longitud de la varilla tiene un comportamiento distinto. Entonces ustedes ven en la gráfica una fase de la gráfica que es
tiene una pendiente muy pronunciada y otra fase de la gráfica que tiene una pendiente muy pequeña, lo que significa que aumentar la longitud de la varilla va a retribuirme en un valor de resistencia de puesta a tierra mejor únicamente hasta cierto punto. A partir de 8 en adelante, a partir de 8 pies en adelante, el aumento en la longitud de la varilla no me representa un beneficio sustancial en el valor de resistencia. Entonces ustedes de ahí pueden observar por qué suelen ser de 8 pies las varillas más comerciales. Otro parámetro importante es la conexión de electrodos en paralelo. Tiene un comportamiento muy parecido a la reducción del valor de resistencia en función de la longitud de la varilla. Aquí se puede ver que hay una fase de la curva de la gráfica en la que tener varillas en paralelo representa un beneficio sustancial en la obtención de menores valores de resistencia de puesta a tierra, mientras que habrá un punto de saturación en el cual aumentar las varillas en paralelo no me representa un beneficio sustancial en el valor de resistencia. El siguiente mito es que es imposible lograr puestas a tierra con corriente cero. O también se puede encontrar en el medio el mismo mito, pero en otros términos como que las corrientes por tierra son corrientes de desbalance. Es un error lastimosamente muy común encontrar profesionales de la electrotecnia que piensan o que todavía tienen en su cabeza que las corrientes de desbalance viajan a través de los sistemas de puesta a tierra, lo cual es un error. Las corrientes de desbalance, como ustedes pueden ver, viajarán a través del conductor neutro. Entonces, cualquier corriente a través de un conductor de puesta a tierra para equipos tiene que entenderse como una corriente que no es deseable, excepto en condiciones de falla. Entonces, para eso podemos remitirnos al artículo 256 del NEC o su adaptación local para cada uno de los países de la región, y ahí veremos cuáles son los arreglos que permite el código eléctrico para evitar las corrientes circulantes por tierra. Entonces, ustedes ahí ven en la imagen un conductor de puesta a tierra a través del cual circulan casi 90 amperios, lo cual obviamente representa un riesgo sustancial para una persona que entra en contacto con la instalación con la premisa de que los conductores de puesta a tierra no tienen circulación de corriente. Es igual el cortocircuito a la falla tierra, o podría decirse de otra manera que una puesta a tierra se diseña con corrientes de cortocircuito. Sigue también en el conocimiento popular, o más bien, digámoslo así, en la ignorancia popular, esto es así. Es muy diferente pensar en un cortocircuito que viaja a través de los conductores activos a pensar en una falla tierra. Aquí hay un ejemplo de los diferentes tipos de cortocircuito y hay que entender, como les mencionaba, que las corrientes de cortocircuito viajan a través de los conductores activos y únicamente las fallas a tierra ingresan al terreno. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de falla a tierra. Entonces, siempre y cuando el terreno sea la trayectoria de la falla, se considera una falla a tierra. De lo contrario, se puede considerar un cortocircuito. Existe otro mito muy común que ha sido reforzado por las prácticas de los fabricantes de equipo electrónico, que es el concepto de puesta a tierra aislada. Para quienes quieran ampliar un poco más sobre la explicación que voy a dar muy rápida de este mito, les recomiendo leer el capítulo 5 de la IEEE 142 que menciona ampliamente el concepto. Y aquí les traigo una extracción de ese documento que menciona que es un grave error en la comprensión de la funcionalidad de los conductores de neutro y tierra por parte de los fabricantes, quiero resaltar el término fabricantes, que ha llevado a especificar instalaciones que incumplen el NEC, debido a que son los fabricantes los que obligan al instalador a tener un sistema de puesta a tierra separado o llamémoslo así, independiente del sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico o de la red eléctrica. Entonces es muy común que los operadores de red de telefonía o de internet suelen solicitar su barra completamente independiente. Entonces ese también es un mito. Todos los conductores
todos los sistemas de puesta a tierra finalmente deben terminar conectándose al mismo punto. Aquí un ejemplo de los problemas que se pueden causar. El rectángulo representa el sistema de puesta a tierra de la edificación, lo que podría ser un sistema de protección contra rayos conectado a unos electrodos que podemos ver aquí representados con una resistencia de un ohmio, y cómo tener una puesta a tierra para un equipo electrónico que esté separada de la puesta a tierra del edificio puede representar una sobretensión de 10 kilovoltios en caso de un rayo de 10 kiloamperios circulando a través de ese sistema de puesta a tierra. Esta imagen también es extraída de la IEEE 142 y quiero decir que es bastante laxa en el sentido de que la corriente de un rayo puede llegar a ser hasta de 200 kiloamperios, entonces la sobretensión podría llegar a ser supremamente más elevada. Otro problema que enmascara tener puestas a tierra separadas es que estamos cambiando el régimen de conexión del neutro de un sistema TNCS o un sistema TNS a un sistema TT, en el que las corrientes de falla, como ustedes pueden ver en este caso, van a entrar a la envolvente del equipo y saliendo de la envolvente del equipo tienen que entrar a través de la puesta a tierra del equipo para regresar a la fuente a través de la puesta a tierra del neutro. Y en este ejemplo, en el que las dos puestas a tierra tienen valores de 20 ohmios, tendríamos con una fuente de 120 voltios circulando 3 amperios. 3 amperios que en teoría son los que deberían hacer operar la protección, y para un circuito de 20 amperios evidentemente la corriente de operación del interruptor es muy superior a los 3 amperios, lo que significa que bajo estas condiciones la envolvente del equipo va a estar energizada y lo que estaría percibiendo el interruptor es básicamente una sobrecarga, distinto a un cortocircuito, cuál sería el propósito. Esta es otra forma que presenta la IS 61000, que muestra cómo las puestas a tierra no deben estar separadas y cómo un solo electrodo no debe ser utilizado para todos los propósitos. Eso no significa que yo no pueda tener varias puestas a tierra, simplemente que al final debo tener la interconexión que permita la red equipotencial. ¿Sí? Esta es otra forma que muestra la IEEE 142, donde hace claridad sobre el concepto de puesta a tierra aislada. Es decir, nosotros pensábamos que puesta a tierra aislada hacía alusión a la necesidad de tener una puesta a tierra independiente una de la otra, cuando en realidad lo que quiere decir IEEE 142 con el concepto de puesta a tierra aislada es que los conductores de puesta a tierra que llegan hasta los equipos sensibles deben llegar a barras que, como ustedes pueden ver ahí con el asterisco, deben estar aisladas del panel y deben tener aislamiento para llegar hasta los receptáculos que alimentan el equipo electrónico. El siguiente mito es que la tensión entre neutro y tierra depende del valor de resistencia de puesta a tierra. Este es tal vez el origen del mito anterior, debido a que en principio lo que se observaba en los equipos electrónicos era una tensión entre neutro y tierra debido a la circulación de corrientes a través del conductor neutro y en algunos casos a través del conductor de puesta a tierra para equipos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la tensión entre neutro y tierra va a depender de la corriente de la carga, que es la que circulará a través del conductor neutro, y también podríamos considerar un área de inducción, que sería la que está representada en amarillo, y en realidad sería la distancia entre el conductor neutro y el de tierra, que aumentarían la tensión entre el neutro y tierra, pero en realidad como el electrodo de puesta a tierra no es parte del circuito, no es parte de la trayectoria de circulación de corriente, no le podemos atribuir al electrodo de puesta a tierra una responsabilidad en la caída de tensión entre el conductor neutro y el conductor de tierra. Y este sí es una afectación que, más bien, esta sí es una condición que podría afectar la funcionalidad de un equipo electrónico. Aquí hay un ejemplo de lo que estoy mencionando, de cuál debería ser la tensión entre neutro y tierra. En la imagen de la izquierda abajo ustedes pueden ver una tensión de 0 voltios, lo cual nos indicaría que alguien nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque no es normal que exista una tensión 0, salvo que exista una conexión directa entre el conductor neutro y tierra en ese toma corriente.
O sea, es normal obtener una tensión, pero esa tensión va a estar en función de la carga conectada y de la distancia entre el tomacorriente y el punto en el que el neutro es conectado a tierra en el origen de la instalación, que como ya sabemos puede ser el panel principal o bornes del transformador. ¿Sí? Otro ejemplo, entonces ustedes pueden observar ahí que con la carga conectada existe una diferencia de tensión. Esa diferencia de tensión es bastante baja, lo cual implica una de dos cosas: que el tomacorriente está muy cerca del origen de la instalación, o que existe una unión entre neutro y tierra cercana al tomacorriente en el cual estamos realizando la medición. Entonces, lo menciono ahora de ladrones precisamente en el sentido de que esto tiene más lógica que lo que hayan hecho es que hayan unido el neutro con tierra cerca del tomacorriente o directamente en el tomacorriente. Otro mito al cual le pongo el signo de interrogación, porque en realidad no es un mito como tal, es que la separación entre los electrodos debe ser de 1,80 o de 3 metros. Algunos documentos o adaptaciones de los códigos eléctricos para las regiones, para cada uno de los países de nuestra región, mencionan explícitamente que la separación entre electrodos debe ser de al menos 1,80 y preferiblemente de 2 veces la longitud de la varilla. Eso tiene que ver con el área de influencia de los electrodos tipo varilla, debido a que el valor de resistencia de puesta a tierra que se genera en un electrodo se va a poder percibir a una distancia del electrodo. Esa distancia es aproximadamente el 94% de la longitud del electrodo. Eso visto en una tabla es como lo que están viendo en este momento, en la que para un electrodo de 3 metros el valor de resistencia se habrá desarrollado hasta en un 94% a precisamente una distancia de 3 metros desde el electrodo, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver que el valor de resistencia de puesta a tierra se desarrolla en un 68% a 30 centímetros. Es decir, a medida que yo me alejo, el porcentaje va aumentando, pero aumenta más rápido entre más cerca estoy del electrodo. Eso significa básicamente que un electrodo tiene un área de influencia que es equivalente a una semiesfera, y el objetivo es precisamente que las dos semiesferas que se generan en los dos electrodos tipo varilla que están en paralelo no se sobrepongan una a la otra. Eso no significa que yo no pueda sobreponerlas, lo que significa es que yo pierdo eficiencia a medida que los acerco. Y si los acerco demasiado, sería equivalente a que tuviera un solo electrodo. Bueno, el siguiente mito es que para realizar un mejoramiento del terreno es necesario cambiar una enorme cantidad de suelo natural. Como observamos en la imagen, en la tabla anterior, el 68% del valor de resistencia cae a 30 centímetros del electrodo. Entonces, si yo quisiera realizar un mejoramiento que sustancialmente afecte el valor de resistencia, yo tengo que hacer un mejoramiento en torno al electrodo únicamente hasta estos valores de separación. Observen que pasar de 0.3 a 1.5 me representa un incremento relativamente bajo comparado con el volumen de material que yo tendría que modificar. En este caso, por ejemplo, pasar de 0.3 metros de diámetro a 1.5 metros de diámetro son varios metros cúbicos de tierra que yo tendría que reemplazar. Entonces esto es la ley del menor esfuerzo comparado con el mayor beneficio, ¿no? Bueno, otro mito es que a mayor profundidad mejor. Aquí hay que tener en cuenta que la profundidad está relacionado con la resistividad de la capa superficial, que puede ser artificial, la resistividad aparente del terreno en los diferentes estratos, la tensión máxima de paso y contacto, duración de la falla, magnitud de la corriente de falla, distribución geométrica de la malla y la conexión equipotencial a niveles de superficie. De estos, el más importante es la resistividad aparente del terreno en los diferentes estratos. Cuando yo realizo una medición de resistividad aplicando el método de Wenner, obtengo un comportamiento del terreno en los diferentes estratos que me permitirá determinar cuál es la profundidad en la cual la resistividad es más baja, y hasta allá es hasta donde yo debo llegar. Pero yo puedo tener resistividades que son tendientes al alza o tendientes a la baja.
Es decir, a mayores profundidades tener mayores resistividades, o puedo tener a mayores profundidades menores resistividades. Dependiendo de eso, yo tomaré la decisión de profundizar más en el entrenamiento del electrodo, o lo contrario, dejarlo superficial. El siguiente mito es que es lo mismo medir el valor de resistencia de puesta a tierra con un gancho que con el método de caída de potencial. Es un error común, dado que en el mercado tiene auge la venta de los electrodos, de los telurómetros o de los equipos para medir resistencia de puesta a tierra tipo gancho, en contraposición con los equipos de 3 puntas, o los telurómetros que miden mediante el método de caída de potencial. Es importante decir que el gancho sirve siempre y cuando se utilicen las condiciones adecuadas. Aquí hay una gráfica que muestra cómo la resistencia medida mediante un gancho siempre estará compuesta por al menos 2 resistencias. ¿Por qué? Porque para el principio de operación del gancho es que él induce una circulación de corriente, y para que esa circulación de corriente ocurra es necesario que exista un circuito, una trayectoria cerrada. Si yo mido con el gancho un electrodo que simplemente sale de la tierra y no se conecta con ningún otro conductor en ninguna otra parte, pues lo que voy a medir es un lazo abierto. Y la única condición que es necesaria para que el valor medido con el gancho sea exactamente el valor de la resistencia que yo quiero, es que, como ustedes pueden ver arriba, R2 tienda a un valor muy bajo, un R2 tienda a 0. O cuando menos debería yo conocer R2 para tener 2 de las 3 variables de Rm igual a R1 más R2. Rm podría considerar casi igual a R1 si R2 tiene un valor al menos 20 veces menor. Entonces es común reconocer que si un valor de resistencia es 20 veces mayor que otro, entonces es infinitamente mayor. Entonces, el siguiente mito es que la resistividad y la resistencia son lo mismo. Bueno, si bien las unidades nos dan a entender que tienen relación, hay que tener en cuenta que la resistividad es una característica propia del material, en este caso de las puestas a tierra estaríamos hablando del suelo, y que no tiene nada que ver con el hecho de que haya enterrado o no un electrodo de puesta a tierra. Eso significa que el valor de resistividad es un paso previo para poder construir un valor, construir una puesta a tierra a partir de un conocimiento de las características del terreno, mientras que el valor de resistencia implica la construcción previa de una malla o de un electrodo de puesta a tierra. Para la resistividad, entonces, que se mide en ohmios metro, necesita estar relacionado con una forma, puede ser superficial o puede ser volumétrica o puede ser lineal. El siguiente mito es que solo existe un método para medir, pues en realidad hay muchísimos métodos. Que el más común sea el de la regla del 62% o la curva de caída de potencial, eso es innegable, ¿cierto? Pero existen métodos distintos que permiten medir mallas de puesta a tierra de diferentes tamaños, como por ejemplo el de la pendiente o el de la intersección de curvas, que permiten hacer mediciones bastante exactas de mallas de gran tamaño cuando no se dispone del espacio suficiente para poder hacer la medición mediante el método de la curva de caída de potencial o de la regla del 62%. Aquí están los métodos para medir resistividad aparente del terreno, de los cuales el más común pues es el método de Wenner o el de los 4 electrodos. Esto también tiene relación con el mito de que con 20 metros de cable puedo medir cualquier puesta a tierra. Tengamos en cuenta que cuando uno compra un equipo de medición, que es el nombre correcto sería un telurómetro, lo que compra en realidad es la tecnología que hay dentro de esta cajita, ¿cierto? Uno no compra la tecnología que hay en este conductor, porque este conductor en realidad es cualquier conductor, ¿cierto? Entonces, lo que a uno le entregan cuando compra esta tecnología es lo necesario para usted medir una puesta a tierra básica. Pero en realidad, si ustedes aplican el método como observan en la gráfica, el electrodo de corriente C2 debe ser construido a una distancia de 6,5 veces L, donde L es la mayor distancia entre cualquiera de 2 puntos de un sistema de puesta a tierra,
Eso implica que mallas grandes tendrán separaciones del electrodo de corriente mayores, y el electrodo de potencial, si aplicamos la regla del 62%, pues deberá estar a 62% de la distancia entre la malla de puesta a tierra y el electrodo C2 o el electrodo auxiliar de corriente. Eso implica que yo puedo tener mallas que necesito medir a 20 metros, eso significaría que está compuesta por un solo electrodo de 3 metros, o puedo tener mallas que puedo tener que medir hasta 200, 300 metros, dado que la longitud sería muchísimo mayor. El siguiente mito es que una puesta a tierra en torres de transmisión es igual a cualquier otra puesta a tierra. Menciono torres de transmisión porque es un tema común, pero en realidad cualquier puesta a tierra que tiene que ver con el fenómeno del rayo tiene que ser analizado en un contexto distinto, dado que el rayo es un fenómeno que tiene un comportamiento diferente a la frecuencia industrial, es un comportamiento que tiene mayor frecuencia, o que si podemos verlo de otra manera, es más fácil analizarlo en el dominio del tiempo que en el dominio de la frecuencia. Aquí hay un ejemplo de cómo un mismo contrapeso puede tener comportamientos desde el punto de vista ideal o desde el punto de vista de reflexiones en función de la longitud del contrapeso, debido a que la onda del rayo va a ver segmentos del contrapeso en vez de ver todo el contrapeso de forma integral. Él lo va a ver por partes y va a empezar a tener reflexiones que pueden verse representadas como una como una impedancia mayor, que es a lo que llamamos una impedancia de impulso. Si ustedes observan la fórmula arriba, Z sub 0 es raíz de L sobre C. Eso equivale a que en condiciones normales de operación la impedancia Z sub 0, digamos cuando cae un rayo, entonces va a depender de la inductancia y de la capacitancia. Eso significa que disminuir la inductancia disminuye Z sub 0 y eso tiende a, o más bien nos da la pauta para entender que es más fácil o es más conveniente tener mayor cantidad de conductores horizontales que tener un solo conductor horizontal de longitud equivalente. Y ahí en la tabla les muestro cuál es la diferencia sustancial entre las mediciones de resistencia de puesta a tierra para las diferentes frecuencias. Entonces, no solo es medir el valor de resistencia, sino también entender que si estamos hablando de puestas a tierra que tienen como propósito drenar corrientes de rayo, es preferible pensar en mediciones de alta frecuencia. Este también es un método utilizado cuando las puestas a tierra están interconectadas a través de conductores de guarda con otras puestas a tierra, o incluso a través de conductores neutros cuando el régimen de conexión a tierra implica neutro múltiplemente puesto a tierra. El siguiente mito es que un valor bajo de resistencia de puesta a tierra es garantía de seguridad en la instalación. No quiero decir que un valor de resistencia bajo no sea conveniente. Todos los documentos mencionan que un valor bajo de resistencia de puesta a tierra es provechoso. Un valor bajo siempre es un objetivo dentro de los diseños de puesta a tierra, pero hay que entender que en realidad lo que afecta es las condiciones de la instalación, no solamente pensando en el valor de resistencia de puesta a tierra, sino en las tensiones de paso y de contacto que pueden ser tolerables dentro de la instalación, y eso implica muchos otros parámetros, ¿sí? Aquí hay algunos valores de resistencia de puesta a tierra que suelen ser recomendaciones, y aquí está el comportamiento de la tensión o el gradiente de potencial que se desarrolla en el terreno en el momento en el que a través de una puesta a tierra tipo varilla, aquí por ejemplo, circula una corriente. Entonces ustedes pueden observar que hay una parte roja que es lo que llamaríamos nosotros el GPR o Ground Potential Rise, que es lo que llamaríamos el máximo potencial de tierra, y cómo ese potencial se va desarrollando desde el electrodo hasta llegar a una parte que es plana. Y cuando ustedes analizan tensiones de paso, observarán que lo que afecta la tensión de paso realmente es la pendiente que ocurre en el gradiente de potencial, y es sustancialmente mayor a medida que yo estoy cerca del electrodo. Aquí hay un ejemplo de cómo el incremento de
de tensión o el GPR que se genera en caso de una descarga o de una falla en una malla, puede generar una tensión aplicada al personal que está en contacto con algún elemento que a su vez está en contacto con la tierra. Y aquí pueden ver cómo se calcularía entonces la tensión aplicada al cuerpo humano en lo que llamaríamos una tensión de contacto. Esta es una gráfica que muestra la IS 62305 en la que relaciona los valores de resistividad del terreno con longitud de cable para las diferentes clases de protección contra rayos. Entonces, después de hacer una evaluación de riesgo, determinas cuál es el nivel de protección. Con ese nivel de protección lo relacionas junto con la resistividad del terreno y obtienes una longitud de conductor que es necesario enterrar. Y ustedes pueden observar que, por ejemplo, para resistividades menores a 500 ohmios metro, independiente de la clase del sistema de protección o del nivel de protección contra rayos, la longitud que hay que enterrar de conductores es de 5 metros. Entonces, si ustedes siguen esta gráfica, se darán cuenta que la longitud no está relacionada con un valor de resistencia específico. En realidad no hay un valor de resistencia que esté ligado a esa tabla. Por lo tanto, no es indispensable. ¿Una conexión mecánica es igual a una conexión eléctrica? Falso. Uno puede esperar que dos superficies completamente planas entrando en contacto no tengan más de un 20% de su área eléctricamente en contacto como tal, por más plana que estén y por más presión que yo pueda ejercer. Eso pues obviamente es para tener en cuenta, en el sentido en que no podemos utilizar un mismo terminal para conectar o un mismo tornillo para conectar múltiples zapatas, debido a que probablemente a partir del primero, porque por las condiciones de esta instalación ya no existe un contacto realmente con la estructura metálica. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de conexiones equipotenciales que son válidas, que son aprobadas para lograr la continuidad eléctrica entre las diferentes secciones de una escalerilla, que además ustedes pueden observar que en el intermedio tiene algunas conexiones mecánicas. Entonces, las conexiones mecánicas que ofrecen los fabricantes no son garantía de una conexión eléctrica permanente. Eso es importante para garantizar la equipotencialidad. Otra de las formas de conexión, tal vez la más eficiente, sigue siendo la soldadura exotérmica, que logra una conexión molecular entre los diferentes elementos, que suele llegar a ser incluso más resistente que el mismo elemento en sí mismo. Otro mito es que existen muchos símbolos para representar un sistema de puesta a tierra. Y algunos pensarán que mayor cantidad de rayitas implica menor valor de resistencia, pero no, en realidad el correcto es el de la derecha, el que es una raya vertical y 3 rayas horizontales. Y existen algunas particularidades sobre este símbolo para representar lo que significaría la puesta a tierra de protección o el conductor de puesta a tierra para equipos, y la puesta a tierra aislada, que significaría realmente la puesta a tierra que trae un aislamiento. El siguiente mito es: si una puesta a tierra me sirve aquí, seguro también me sirve allá. Es muy común tratar de copiar un proyecto y esperar los mismos resultados. Eso es evidentemente falso, dado que los sistemas de puesta a tierra son trajes a la medida en los que incluyen muchos parámetros del entorno. Voy a pasar muy rápido los mitos que faltan, únicamente son enunciados para dar pie a las preguntas. Dice: todos los problemas eléctricos tienen que ver con la puesta a tierra. Se han hecho estudios que determinan que hasta un 90%, entre un 80 y un 90% de los problemas en los sistemas eléctricos que se le atribuyen a un sistema de puesta a tierra en realidad tienen que ver con la red equipotencial, es decir, con lo que está por encima del terreno y no con lo que está debajo del terreno. Copperwell es un nombre genérico de electrodo tipo varilla. La marca Copperwell hace muchos años dejó de fabricar varillas y hace relación, más bien el genérico hace relación a un proceso mediante el cual el cobre es adherido al acero, pero eso no significa que las varillas sean Copperwell. Copperwell es una marca que fabrica conductores y hace mucho tiempo no fabrica electrodos. Los dejo con esta reflexión. Ahí pueden ver cómo el personaje está viendo los 3 agujeritos en el receptáculo, mientras que
el dispositivo tiene únicamente dos patitas. Este tomacorriente es como la sociedad y este enchufe es como los políticos. Tiene un lado positivo, un lado negativo y no les importa la masa. Entonces, la invitación es a que realicemos instalaciones eléctricas seguras con productos certificados y dejemos de preocuparnos. Eso es todo de mi parte. Aquí están mis datos y le doy la palabra a mis demás compañeros para que reciban sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Como siempre, muy interesante su presentación. Vamos a paso a las preguntas para tratar de responder lo más posible que tenemos. Y vamos a empezar con una pregunta del ingeniero José Luis Falcón de México. Pregunta, ingeniero Braulio, ¿se puede usar la estructura metálica de un edificio como bajante de puesta a tierra o tiene que ser cable? Por ejemplo, en los edificios nuevos muy altos que están construyendo sobre Paseo de la Reforma. Mira, José Luis, gran amigo. Evidentemente sí se puede. Los documentos que hablan sobre protección contra rayos hay que leerlos y ponerlos en contexto de la siguiente manera. En México las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, mientras que las normas mexicanas son de carácter optativo, ¿cierto? Sin embargo, siguen siendo compendio de buenas prácticas. Entonces, si nos remitimos al caso de México en la NMXJ 549 que emitió ANSE en 2005, que ahorita precisamente está en remisión, hace alusión a que se pueden utilizar los hierros estructurales como bajantes de un sistema de protección contra rayos, siempre y cuando se garanticen dos cosas: las características del material para que soporten la corriente circulante en caso de una descarga, y también la continuidad eléctrica entre los terminales de captación y el suelo. Esas son las dos únicas condiciones que es necesario cumplir, pero sí se permite. Entonces, si un diseñador hace alusión a que va a cumplir con la NMXJ 549, entonces esa norma se convertiría en obligatoria para este proyecto. Ok, muchas gracias, ingeniero. También, de nuevo, el ingeniero José Luis Falcón de México quiere saber su opinión acerca de un edificio en el 11º piso que tiene un transformador de 480 volts en la entrada y 220 en la salida, y ahí tiene una barra de puesta a tierra a un equipo conectado a la estructura, pero el ingeniero de sistemas le pide que su tierra aislada lleve un cable aislado y exclusivo hasta la subestación para asegurar un bajo nivel de resistencia. ¿Qué opina de eso? Bueno, lo importante es decir que el equipo electrónico va a ser susceptible a la tensión entre neutro y tierra, ¿cierto? Y la tensión entre neutro y tierra, como mencionaba en alguno de los mitos, particularmente en el de puesta a tierra aislada, decíamos que tiene que ver es con la corriente en el conductor neutro. Y esa corriente en el conductor neutro va a llegar hasta el origen de la instalación, pensando en que el origen de la instalación es el secundario del transformador de aislamiento, lo que se llamaría un sistema aireado separado. No es necesario que un conductor desde el equipo electrónico llegue hasta el sótano, que sería donde estaría ubicada la subestación principal, pensando en que el valor de resistencia va a disminuir. Recuerden que las afectaciones del equipo electrónico tienen que ver es con la tensión entre neutro y tierra, y precisamente hacíamos alusión en uno de los mitos que el valor de resistencia de puesta a tierra no tiene relación alguna con la causa de la tensión entre neutro y tierra. Lo que importa aquí es que ocurra una de dos cosas: o que la fuente esté cerca de la carga, o que la carga esté cerca de la fuente. Y en este caso, cuando el transformador de 480, del nivel de tensión que sea, pues de media tensión o baja tensión, con respecto a la salida, en el 11º piso, el objetivo es precisamente llevar la fuente hasta cerca de la carga para yo poder unir neutro y tierra en el secundario del sistema aireado separado. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Tenemos al ingeniero Edwin Morales de Costa Rica y dice: en la medición del 62% hay equipos que me permiten variar la frecuencia. ¿Qué efecto tiene esto en la medición? ¿Cuál rango de frecuencia es mejor para realizar este ensayo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que tienes que tener en cuenta es que
es que a medida que aumentes la frecuencia, lo que estás logrando es que el equipo perciba menor cantidad de la malla de puesta a tierra. Eso tiene que ver, eso se va a percibir a medida en que los cambios de la frecuencia sean grandes. ¿Eso qué significa? No es lo mismo pretender variar la frecuencia entre 127 Hz y tal vez 1100 Hz, que tratar de cambiar de 127 Hz a 25.000 Hz, ¿cierto? Entonces, cuando varías la frecuencia, vas a empezar a ver que los valores de resistencia van a aumentar debido a que el valor de resistencia que se está midiendo está en función de menor cantidad de la malla, dado que a mayor frecuencia la corriente sale de la malla más rápidamente para regresar al circuito a través del electrodo, para cerrar el circuito a través del electrodo auxiliar de corriente. Entonces vas a ver ligeras variaciones. Puede que las variaciones no sean muy grandes si el equipo que tienes permite variaciones de frecuencia que no sean sustancialmente grandes, como las que menciono. Si el equipo va desde el orden de 100 Hz hasta el orden de 25 kHz, las variaciones sí van a ser sustanciales. Pero el rango de frecuencias, realmente lo importante es que no sean múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, es decir, que no sean ni 60, ni 120, ni 180, nada de esto, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que no la medición no se vea afectada por inducciones de frecuencia industrial. Muchas gracias, ingeniero. De nuevo, el ingeniero José Luis Falcón de México pregunta, en la gráfica de comportamiento de la tensión de una puesta a tierra a través de la que circula la corriente, ¿implica que es peligroso estar en la cercanía de un electrodo tipo varilla? Bueno, no quiero inducir con la respuesta a que es exactamente así, pero si nosotros analizamos un sistema de puesta a tierra, es evidente que la condición más crítica donde la pendiente del gradiente de potencial es mayor, siempre será en los electrodos exteriores, es decir, tipo varilla exterior. Es decir, si yo tengo una malla con electrodos con cuadrícula interna y tengo varillas en el interior, es muy probable que el GPR, o más bien la tensión de paso en el interior de la malla, sea menor, y sí es muy claro que la tensión de paso va a ser mayor en la medida en que yo tengo un pie sobre el electrodo exterior y me empiezo a alejar de la malla. La forma de visualizar esto es como si yo tendiera una sábana sobre la malla y la malla estuviera en el aire. Entonces ustedes van a observar que es como si el gradiente fuera generado por tender un mantel sobre un comedor, por ejemplo. Entonces, sobre una mesa, en la que la pendiente del mantel representa el GPR, o más bien el gradiente de potencial, y esa pendiente es mayor en esas partes exteriores. Si el electrodo es una sola varilla, pues sí va a ser muy crítico la pendiente. Cuando está compuesto de varias varillas, es menos crítico. Ok, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero David Ramírez Díaz, de Chiapas, México, dice, ¿me puede comentar acerca del puente de unión del sistema de un sistema de separado? Yo le cambiaría la pregunta respecto a qué quiere saber acerca del puente de unión principal, la forma de dimensionamiento o la función, pero pues digamos que trato de abarcarlos ambos. El puente de unión en el secundario de un sistema de variado separado, pues obviamente tiene como propósito conectar el neutro del sistema de variado separado a tierra, ¿cierto? El dimensionamiento de ese conductor depende de varias cosas, como por ejemplo, de dónde vas a partir con el conductor de puesta a tierra para equipos hacia las cargas. Si lo haces directamente de bornes del neutro, a través del conductor del puente de unión principal no va a circular corriente de cortocircuito en caso de que haya una falla aguas abajo de tu sistema variado separado. Por lo tanto, la conexión ahí será de acuerdo a la tabla 250-66 como un conductor del electrodo de puesta a tierra. Pero si no lo estás haciendo así, sino que el conductor de puesta a tierra para equipos lo estás extrayendo del punto de una barra de puesta a tierra a la cual has conectado el punto neutro, entonces si haces el circuito vas a ver que la corriente de cortocircuito va a circular a través de ese conductor.
y eso significaría que ese conductor debe ser dimensionado no solamente como un conductor del electrodo de puesta a tierra, sino también como un conductor de puesta a tierra para equipos en función del interruptor de salida del sistema derivado separado. Ahora, aplican las mismas condiciones para el puente de unión principal de un sistema derivado separado que un sistema que no es un sistema derivado separado. Bueno, más bien que el origen de una instalación, porque también en esencia sigue siendo un sistema derivado separado. Pero aguas abajo de un transformador de aislamiento, que es el caso que mencionas, también aplican las mismas condiciones. ¿Eso qué significa? Que yo puedo pensar en que el puente de unión puede estar en bornes del transformador o puede estar en el primer medio de desconexión. En cualquier caso, siempre tienes que analizar las condiciones de operación normal y las condiciones de falla. Si a través de ese conductor puede llegar a circular corriente de cortocircuito, debes pensar en dimensionarlo como un conductor de puesta para equipos. Si a través de ese conductor no puede circular corriente de cortocircuito, puedes pensar en dimensionarlo como un conductor del electrodo de puesta a tierra, es decir, tabla 250-122 del NEC o tabla o de la NOM o tabla 250-66. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero Marco Polo Quevedo González no nos dice de dónde es, pero dice: Braulio, el neutro de un transformador trifásico que sirve a una fábrica se puede poner a tierra tanto en la cámara de transformación como también en el tablero principal de un servicio donde se hace el puente neutro o tierra de fábrica. Vuelve a repetir la pregunta, por favor, Mari Carmen. Dice: el neutro de un transformador trifásico que sirve a una fábrica se debe de poner a tierra tanto en la cámara de transformación como también en el tablero principal de servicio donde se hace el puente neutro y tierra de la fábrica. Bueno, tienes que tener en cuenta varios aspectos. Si el transformador, creo que Mario, si no estoy mal, es del Ecuador. Si el transformador sirve únicamente a la fábrica, si únicamente sirve a la fábrica, el origen de la instalación eléctrica de la fábrica no va a ser el tablero de distribución principal, el origen va a ser ese transformador. Entonces ahí tienes que optar por una de las dos, por hacer la unión o en el transformador o en el tablero de distribución principal. Existe la posibilidad de que si el transformador no sirve exclusivamente a la fábrica, tengas ambos puentes. Eso implicaría que tu régimen de conexión a tierra implicaría un tramo en el que la tierra y el neutro van a través del mismo conductor, pero eso solamente sería válido si el transformador no sirviera exclusivamente a la fábrica. El ejemplo más claro de circuitos en los que la tierra y el neutro vienen a través de un mismo conductor, es decir, el régimen de conexión es TNC, por lo menos en alguna parte, es el sistema de distribución convencional que alimenta las casas. El neutro está puesto a tierra en el transformador de distribución que está en el poste y después yo lo estoy poniendo a tierra en cada uno de los servicios. Entonces, ahí yo tengo varias uniones entre neutro y tierra, pero no estoy mandando un conductor de puesta a tierra para equipos desde el transformador hasta cada servicio. A eso quería, digamos que esa sería la conclusión. Si tu sistema de alimentación, desde bornes del transformador hasta la fábrica, lleva conductor de puesta a tierra para equipos, siempre tendrás que pensar en que la unión neutro-tierra debe estar en solo uno de los dos puntos. Podrías llegar a tenerlos los dos, siempre y cuando no mandaras un conductor de puesta a tierra para equipos entre bornes del transformador y la fábrica. Eso implicaría que el conductor neutro tendría que ser redimensionado como conductor de puesta a tierra para equipos en el tramo entre el bornes del transformador y la fábrica. He tratado de hacerlo más claro respecto a la explicación de ese ejercicio, pero si tú gustas, con todo gusto, puedes tomar los datos, mandarme un correo con tu caso particular y yo te puedo dar recomendaciones adicionales. Pero muchas gracias, lo que ingeniero. Discúlpame, Carmen. Lo que sí quiero también hacer claridad es que hacer la unión neutro-tierra en dos puntos suele ser el error más común en sistemas de puesta a tierra. Muchas gracias. Disculpe la intervención, pero tenemos muchísimas preguntas y que íbamos a tratar de atenderlas mayormente posible y después, si es que el tiempo no nos lo permite, bueno, las mandamos a todo el equipo, ¿no? Okay. La siguiente pregunta es del ingeniero Néstor Jesús Zárate Marentes. Dice: ingeniero Braulio,
En cuanto a los equipos de medición, ¿tú recomiendas o no el equipo de gancho? Ya que últimamente observo que lo comercializan mucho. Bueno, espero que hayas llegado temprano a la presentación porque ese era uno de los mitos que a los cuales le poníamos una incógnita. El telurómetro de gancho o el equipo de medición de puesta a tierra de gancho tiene su campo de aplicación, pero hay que leer muy bien el manual del fabricante, debido a que ahí explica en qué contexto se permite. Recuerden que el principio de medición es una inducción de circulación de corriente, por lo tanto, solamente es viable cuando existen múltiples conexiones a tierra o cuando yo conozco el valor de resistencia de puesta a tierra de lo que está en paralelo con la puesta a tierra que yo quiero medir. Ejemplo, en un sistema de distribución residencial en el que el neutro está puesto a tierra en el transformador y a la vez está puesto a tierra en cada uno de los usuarios, yo podría pensar que si estoy midiendo en una residencia, en un servicio, la trayectoria de la corriente para poder medir implicaría que la corriente ingresa al terreno en el electrodo que yo estoy midiendo y regresa al punto superior del equipo de medición a través de múltiples puestas a tierra que están en paralelo. En esos casos en los que existen múltiples puestas a tierra en paralelo, yo puedo estimar que el valor que está midiendo el gancho es en realidad el valor de resistencia del electrodo que estoy midiendo. Es decir, la resistencia medida siempre va a ser la suma de dos resistencias, una que es la que me interesa y la otra que puede ser o no el resultado del paralelo entre varias puestas a tierra. Cuando es así, cuando es el paralelo entre varias puestas a tierra, yo puedo estimar que la resistencia medida tiende al valor que me interesa, que es el valor de resistencia que estoy midiendo, únicamente en esos casos. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del ingeniero Andrés Insuasti que dice, en subestaciones ubicadas en el sótano, donde no es posible ni siquiera clavar los electrodos de prueba, ¿cómo se mide la resistencia de puesta a tierra? Bueno, eso es una buena pregunta. Mira, yo te recomendaría hacer lo siguiente. Suelen tenerse subestaciones en el sótano y desde ahí alimentar pisos superiores. Tú podrías garantizar la continuidad eléctrica digamos, de algún conductor de puesta a tierra para equipos que llega hasta los niveles superiores, y garantizando esa continuidad puedes medir desde algún tablero en la parte superior. A ver si me hago entender. Si garantizas la continuidad en un tablero desde la barra de puesta a tierra a través de un conductor de puesta a tierra para equipos que finalmente va a estar conectado al punto neutro y ese va a estar conectado al electrodo de puesta a tierra, podrías medir desde el piso superior y simplemente tendrías que tener en cuenta que esa medición le está sumando el valor de resistencia de todas las conexiones que hay entre el tablero que mides y el punto de conexión a tierra en el sótano. Entonces, si el objetivo es únicamente medir el valor de resistencia de puesta a tierra, esa es una forma sencilla. Y si el objetivo es garantizar la conexión a tierra de todos los equipos al suelo, entonces tendrías que pensar en que habría que medir en cada uno de los equipos, pero la más sencilla es la que te estoy mencionando. Garantizas la continuidad eléctrica y eso es muy fácil porque si mides tensión entre neutro y tierra o mides continuidad entre neutro y tierra en los tableros superiores, garantizas que esos dos conductores están unidos en alguna parte que debe ser el origen de la instalación. Verificas que el puente de unión exista y con eso puedes medir desde uno de los tableros de la parte superior y es perfectamente válido. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Juan Dorado Pérez de México y dice, ¿por qué una delta podría ser peligrosa? En un sistema de tierras que vi, ¿por qué una delta podría ser peligrosa? En un sistema de tierras que vi, una unidad de verificación de instalaciones eléctricas pidió que quitáramos las deltas y ampliáramos la malla, ya que era peligroso. Yo te diría que en ese caso hay que solicitar que la unidad de verificación justifique su observación en algún criterio normativo más que en su criterio técnico personal. Digamos que no es nuestro objetivo inducir a pensar que de pronto es desconocimiento, pero
no hay ninguna, digamos, razón técnica para pensar que una malla de puesta a tierra puede ser más segura que una delta por sí misma. Yo no soy partidario particularmente de las deltas porque considero que han sido una práctica de la cual se ha abusado y mucha gente tiende a pensar que la delta es la única solución. De hecho, para próximas presentaciones voy a poner ahí que una delta no es la única forma de hacer puestas a tierra, particularmente en México, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna razón técnica para pensar que una delta es insegura o es menos segura que una malla, o sea, en esos casos lo que hay que pensar es en el modelamiento de las tensiones de paso y contacto, y antes que eso habría que pensar en el uso de la puesta a tierra. Si estás pensando en una puesta a tierra para protección contra rayos, la delta es una de las formas de puesta a tierra que permite la NMXJ549, o si estás pensando en una puesta a tierra para un sistema de potencia a través del cual puede circular una corriente de falla en media tensión, tendrás que pensar en los criterios de seguridad que plantea la IEEE 80, y en ese caso son tensiones de paso y tensiones de contacto, y eso lo puedes hacer de dos maneras. O lo puedes modelar mediante un software demostrando que las tensiones de seguridad se cumplen, o lo puedes medir en los casos de alta y extra alta tensión, y en esos casos pues la medición sí es un poquito más compleja. Muchas gracias. Ahora viene una pregunta del ingeniero Rafael Feria, que dice, ¿las tierras artificiales hasta dónde son eficientes en los sistemas de puesta a tierra? Las tierras artificiales, no sé exactamente a qué se refiere con las puestas a tierra artificiales. Yo supongo que te refieres a los aditivos, o a lo que llaman en México intensificadores, o en otros países suelos artificiales para mejoramientos de puesta a tierra. Los suelos artificiales suelen ser tan eficientes como el fabricante lo dice, pues porque no pueden poner publicidad engañosa, ¿cierto? Entonces, habría que guiarse por la eficiencia que ofrece el fabricante, pensando en cuál sería el valor de resistencia de puesta a tierra que yo realmente voy a obtener al utilizar ese material. Sí podría decirte que las características de los suelos artificiales deben ser al menos las siguientes: baja resistividad del orden de 0,5 ohmios metro, humedad relativa baja en el momento del suministro, es decir, cuando te lo están vendiendo, y humedad relativa alta cuando se aplica, debe tener pH neutro para evitar la corrosión, de preferencia que tenga la característica que se denomina tixotropía, que es la capacidad de absorber humedad del medio ambiente. Esas serían como las condiciones, además que molecularmente estuviera en estado de desagregación para que fuera libre de mantenimiento. Esas serían como las condiciones de un suelo artificial. Si tu pregunta era otra, por favor, reformúlala y la vuelves a hacer, que con todo gusto le damos respuesta. Muchas gracias. Tenemos al ingeniero Andrés Isuasti, que dice, cuando no es posible clavar los electrodos de prueba, por ejemplo en zonas urbanas, ¿se puede usar electrodos superficiales? ¿Qué norma aplicaría este método? Bueno, todas esas normas aplican IEEE 81, más bien todas esas formas de medición aplican la IEEE 81. El método para medir superficial es exactamente el mismo, es decir, no hay que cambiar de norma o de documento pensando en modificar las características de la medición. Yo puedo utilizar un electrodo superficial. En algunos casos en los que la resistividad del terreno es relativamente baja, podríamos incluso ni siquiera utilizar electrodos tipo varilla, sino que yo puedo utilizar placas, te comento la experiencia, hemos tenido casos en los que nosotros encontramos un charco o una cantidad de agua y simplemente ponemos el conductor sobre el agua y ahí obtenemos una medición que es perfectamente válida. Mi objetivo siempre va a ser que el electrodo auxiliar entre en contacto con el terreno. Eso yo lo puedo lograr de muchas maneras. Si lo haces en zonas urbanas, puedes incluso utilizar señalizaciones de estacionarse, de prohibido estacionarse o cosas de estas, o puedo incluso utilizar postes metálicos que existen para semáforos o cosas de estas como método de electrodo auxiliar de corriente, porque son estructuras que de forma natural están en contacto con el terreno. Esos son métodos perfectamente válidos. Y también si no cuentas con eso, pues podrías poner placas metálicas y ponerles un peso sobre la placa.
Es importante decir que la resistencia de contacto del electrodo auxiliar está asociada a la calidad del equipo de medición. Los equipos de medición suelen tolerar resistencias de contacto del orden de 5 kiloohmios, y 5 kiloohmios se logran fácilmente con un electrodo auxiliar, puede ser tipo varilla o tipo placa, o incluso el caimán del conductor puede hacer las veces si entra en contacto con el terreno. Entonces depende mucho del equipo, y esos equipos, la limitación del equipo es la calidad de la fuente. Entonces si tienes equipos que tienen fuentes poderosas, probablemente la resistencia de contacto pueda ser superior a los 5 kiloohmios y ya obtener mediciones. Muchas gracias. Hay una pregunta más del ingeniero Miguel Montilla. Dice, él es de Panamá y dice si el sistema aislado en quirófanos o cuartos electrónicos debemos aislarla o conectarla cerca de la fuente. Bueno, el sistema de tierra para quirófanos, una cosa es lo que hay debajo del terreno y otra cosa es lo que está encima. Los sistemas aislados, que son los que se utilizan en ese tipo de instalaciones, no tienen que tener contacto directamente con el suelo, o sea, los equipos tienen que tener, de hecho, tienen que tener un tablero que detecte el aislamiento. Entonces, no es un requisito que estén conectados como tal al terreno. Si están cerca o lejos de la fuente, digamos que técnicamente esa no sería una limitación, ¿cierto? Es decir, el sistema aislado se puede hacer tan cerca o tan lejos de la fuente como uno quiera. Incluso el sistema aislado puede ser el origen de la fuente, puede ser el origen de la instalación. Entonces, yo podría pensar en que un transformador de distribución hace las veces de un sistema aislado, simplemente desconectando el neutro y garantizando que haya un aislamiento permanente entre el neutro y tierra, que evite que una falla franca única no sea percibida como un cortocircuito, sino como una alerta para el sistema eléctrico que me permita hacer modificaciones en la red o reparaciones en la red antes de que ocurra una segunda falla franca. Entonces, la distancia es irrelevante. Lo que hay que pensar es cómo opera el sistema eléctrico, y en sistemas eléctricos aislados, como el caso de los hospitales, el objetivo es garantizar el aislamiento, entonces mediante un equipo que sensa el aislamiento a la entrada de la instalación eléctrica. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero Falcón de México dice, ¿qué opinas de electrodos de grafito? ¿Funcionan? Mira, las características del electrodo de grafito encaja dentro de los electrodos artificiales, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar que el grafito debería cumplir las características de un suelo artificial. Por lo tanto, si el fabricante del electrodo te garantiza las características que mencioné, es decir, baja resistividad, pH balanceado, pH neutro, tixotropía, alto punto de fusión y todas las que mencioné, podría ser utilizado. Lo que yo sí te puedo decir es que los electrodos de grafito suelen, digamos, a ver, no justificarse no es la palabra, suele medirse su calidad en función del espesor de la partícula. Si la partícula es muy pequeña, el grafito vale, pero si la partícula del grafito es muy gruesa, pues no vale. Más bien no sirve. Lo que yo pretendo o lo que yo quiero con un suelo artificial es que yo tenga moléculas muy pequeñas que yo pueda hidratar. Si yo tengo partículas muy grandes, todo lo que está dentro de la partícula es material que yo no puedo hidratar, yo únicamente voy a poder hidratar la superficie. Entonces, dependiendo de la presentación, el grafito es perfectamente válido, dependiendo de la presentación, eso es muy importante. Mucha gente le atribuye al grafito características de mayor estabilidad por la rigidez, pero eso es muy subjetivo, pensando en que la instalación probablemente no requiera la rigidez que ofrece el grafito. Entonces, si el grafito ofrece un ambiente corrosivo por las características que tiene la forma de construcción, tampoco será conveniente. Entonces, siempre hay que poner en contexto el suelo artificial que yo quiera utilizar o el electrodo artificial que yo quiera utilizar en función de la vida útil de la instalación. Muchas gracias, ingeniero. Hay una pregunta del ingeniero Marco Polo Quevedo González que voy a tratar de leer porque me parece que nos falta aquí algo, pero dice,
¿Cuándo se usa mejoradores del suelo? ¿Cómo se calculó la puesta a tierra final de una nueva instalación? Que sin esos elementos no da lo requerido. ¿Hay fórmulas que relacionen ese uso de mejoradores? Sí, de hecho sí hay fórmulas que mencionan el uso de reguladores. Si ustedes me envían un correo, yo con todo gusto le puedo mandar la bibliografía. Si no estoy mal, Marco, tú debes tener el libro de Tierra, Soporte de la Seguridad del ingeniero Fabio Casas, y si no, con todo gusto yo te puedo mandar la referencia. Ahí mencionan las fórmulas que se aplican para poder hacer cálculos con el electrodo, con suelos artificiales en función de la resistividad del suelo artificial. Pero más allá de eso, yo te diría que lo más importante, cuando mencioné incluso el tema de suelos artificiales, lo dije, es considerar las características que ofrece el fabricante. Es decir, si el fabricante garantiza escucho mucho ruido. Si el fabricante garantiza una determinada eficiencia, hay que hacer los cálculos en función de la eficiencia. Si tienes un software de modelamiento para tu sistema de puesta a tierra, lo que vas a hacer es cambiar el valor de resistividad que mediste en el terreno por un valor afectado por la eficiencia del suelo artificial. Te recomiendo tener un criterio de seguridad lo suficientemente amplio para poder hacer esas modificaciones en el software de modelamiento. Pero lo que vas a hacer es que donde dice resistividad del terreno, vas a poner esa resistividad afectada por la eficiencia que te ofrece el fabricante del suelo artificial. Suelen estar entre el 40 y el 90%. Y lo que te puedo decir es que las eficiencias de los suelos artificiales suelen ser mayores entre mayor sea la resistividad del terreno. Es decir, si estás en terrenos rocosos, la eficiencia puede llegar a ser hasta el 90% para algunos suelos artificiales, y si están en terrenos, digamos, muy húmedos con resistividades muy bajas, pues la eficiencia no es la razón por la cual pones un suelo artificial. Entonces, al poner el suelo artificial, probablemente el valor de resistencia no se reduzca en más de un 30, un 40%. En esos casos, lo que uno pretende con un suelo artificial es generar un entorno de pH balanceado o pH neutro que evite la corrosión, porque hay una relación directa entre suelos de baja resistividad con la corrosión. A menor resistividad, más corrosivo; a mayor resistividad, menos corrosivo. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a tomar únicamente dos respuestas más, dos preguntas más. Una es del Salvador, dice: buenos días, le saluda Eric Castro del Salvador. Estimado ingeniero Alzate, ¿cuánto tiempo puede durar un sistema de puesta a tierra y cómo se puede cambiar la puesta a tierra en una subestación? Bueno, esa es, yo creo que es pregunta capciosa, porque la vida útil de una instalación debe estar asociada al uso de la instalación, ¿cierto? Como mínimo estamos hablando de entre 20 y 25 años. La forma de cambiarla es muy sencilla: quitas todo y vuelves a poner todo, ¿cierto? Que eso sea fácil o no, eso realmente pues depende del tipo de instalación. Si lo que yo te recomendaría es que pienses en que las modificaciones a un sistema de puesta a tierra no necesariamente implican cambio. Puedes estar pensando en un mantenimiento correctivo para diferentes zonas. Entonces lo que tendrás que hacer es una inspección visual segmentada para identificar cuál es el estado de los diferentes tramos de electrodo, pueden ser cables o varillas, y las conexiones, e ir haciendo modificaciones paulatinas al sistema de puesta a tierra en función del tamaño, siempre y cuando puedas garantizar que estás trabajando en condiciones seguras, es decir, que esa puesta a tierra no va a estar sometida a una falla mientras tú estés trabajando en ella, ¿cierto? Entonces, si es una instalación que puedes apagar, pues fabuloso, vas a trabajar en condiciones seguras y simplemente remueves y vuelves a instalar lo que corresponda. Y si es una instalación que no puedes apagar, entonces pues ahí hay que tomar algunas otras medidas que garanticen la seguridad en el proceso de montaje. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ahora, la última pregunta la quiere hacer directamente el ingeniero Marco Polo Quevedo González, y vamos a abrirle el micro. Por favor, licenciada, ¿podría habilitarle el micro? Adelante, puede hablar en este momento. Ingeniero Marco Polo, ¿nos escucha? Puede hacer su pregunta ahora.
Marco Polo, ¿sí nos escuchas? Le escuchamos muy bajito, Marco Polo. ¿Me escuchan ahí? Ahí le escuchamos. Braulio, en relación a esta unión de neutro y tierra en el transformador y el tablero principal, ¿qué pasa si los dos lados tienen una puesta a tierra diferente? Sea porque de pronto este transformador está dentro de una cámara de transformación donde no tienes acceso porque eso es parte de la empresa eléctrica, o porque de pronto están dentro del mismo recinto de la fábrica y sin embargo los dos son dos puestas de tierra diferentes. A ver si entiendo tu pregunta. Solamente asiénteme si estoy en lo correcto. Es decir, tu caso implica que tienes una subestación que por X o Y motivo, digamos, es inaccesible y tiene una puesta a tierra. Corresponde al operador de red. No importa la distancia, tienes un tablero de distribución principal que proviene de ese transformador y ahí tienes una puesta a tierra adicional, ¿cierto? Y tú pretendes conectar neutro a tierra en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa ahí, Braulio? La gente de la empresa eléctrica te exige que el neutro de ese transformador que está dentro de esa cámara que tú dices igual que solo se tiene acceso a la empresa eléctrica, tienes que poner necesariamente el neutro a tierra. Mira, dentro de esa cámara. Voy a decirlo técnicamente cuál sería una solución, digamos, salomónica, ¿cierto? Es decir, dependiendo de la magnitud del transformador, de la capacidad del transformador, tus conductores de alimentación entre bornes del transformador y el tablero de distribución principal, todos pueden llegar a ser aislados, incluyendo el conductor de puesta a tierra, ¿cierto? Si ese es el caso, lo único que deberás hacer es conectar el conductor puesto a tierra que llega a tu tablero de distribución principal, en vez de a tierra conectarlo al borne de neutro. Es decir, vas a reemplazar un conductor que tenía aislamiento que se llamaba tierra y ahora lo vas a convertir en un conductor que se llama neutro. En ese caso, tú podrías hacer una conexión a tierra en el tablero de distribución adicional, porque estás garantizando que una corriente de neutro no va a circular a través de un conductor de puesta a tierra para equipos, sino que va a circular siempre a través del conductor neutro. Entonces, lo que tienes que pensar siempre es que con corrientes circulantes a través de los conductores de puesta a tierra no pueden ser corrientes de neutro o corrientes de desbalance, como los mencionaba. Entonces, si tú vas y mides un conductor de puesta a tierra para equipos entre bornes del transformador y la planta o tu tablero de distribución y hay corrientes circulantes, ahí hay un problema. Tienes que irte a la sección 250.6 del NEC e identificar cuáles son las acciones que permite el código eléctrico para modificar la instalación de tal manera que se eviten las corrientes circulantes por tierra. Pero te las resumo, tienes que abrir uno de los dos puentes. Básicamente, entonces, o le solicitas al operador de red que abra el puente de unión entre neutro y tierra en el transformador, en cuyo caso le deberás recomendar, dependiendo de la distancia de separación entre ellos, que ese puente de unión lo haga a través de un dispositivo de protección contra sobretensiones, o lo vas a abrir en el tablero de distribución principal. Sí existe una solución técnica para permitir ambas conexiones, te lo estoy explicando, siempre y cuando pudieras garantizar que no hay un conductor desnudo que vaya desde un punto hasta el otro y únicamente lo haces a través del terreno. ¿Eso qué significa? Que tendrías que cambiar tu régimen de conexión de TNC a un sistema, de TNS a un sistema TNCS. Te podría recomendar bibliografía al respecto, pero si gustas, para hacerlo un poco más sencillo, me puedes mandar tu diagrama unifilar y tu vista en planta de la instalación y yo te recomiendo un esquema de conexión que se acomode a las condiciones de tu instalación. Muchas gracias. Bueno, Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya cerramos el micrófono del ingeniero Marco Polo. Vamos a dar cierre de la sesión. Mari Carmen, no sé si quieras tomar la palabra. Gracias, Adri. Muchas gracias a todos. Gracias por estar participando en los webinars o seminarios virtuales de ICA Procobre. Para nosotros es importante compartir toda la información técnica que tenemos, no nada más en la parte de México, sino también toda la parte de Latinoamérica.
Los invitamos a que sigan participando en los webinars, a que también entren a nuestra biblioteca virtual y puedan descargar toda la información en www.procobre.org, y también van a recibir este seminario virtual en una liga de internet para que ustedes puedan escucharlo de nuevo. Los invitamos a que sigan pendientes de los siguientes seminarios que pueda dar el ingeniero Braulio Alzate. Gracias por el tiempo, ingeniero Braulio. Como siempre, ha sido muy enriquecedora su participación, muy valiosa para ICA Procobre, y nos despedimos con usted, que nos quiera decir el último mensaje para su audiencia, por favor. Bueno, pues primero agradecerles a ICA y agradecerte a ti personalmente, Mari Carmen, por la invitación a ser parte de este proyecto de promoción, yo diría, de la seguridad más que del cobre. Y también quisiera invitarlos a que cualquier inquietud, por favor, no dejen de escribirme a los datos que aparecen allí, que les mencionaron ya, que son braulioalzate@gmail.com o braulio.alzate@cegelectricamexico.com. Somos una compañía que tenemos presencia en más de 8 países en este continente y podemos darte asesoramiento con respecto a los sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos desde el punto de vista normativo de orden internacional y de orden local. Entonces, con todo gusto estamos a sus órdenes. Mis teléfonos en México son, el celular es 55 38 98 27 66, o me pueden encontrar en redes sociales, como en Skype me pueden encontrar como braulio.alzate.duque o @braulioalzate en Twitter. Entonces, quedo a sus órdenes y muchísimas gracias nuevamente por participar y espero tenerlos de nuevo acompañándonos en webinars. Muchas gracias, ingeniero. Muy buen día para todos. Buen día.